Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana después de unas cuantas lluvias, interesantes lluvias. La vaguada continúa, Luis. Hay varias provincias en alerta Interesantes verde lluvias y amarilla. en Ocoa. Y ayer tuve con un paraguas en mano dándole una... Pero estuviste disfrutando, entonces, porque a ti te gusta. Claro, me gusta cuando llueve. Cogí un paraguas y me fui a dar una ver vuelta. desde los pináculos de tu montaña a dar el agua una que vuelta por el campo. Pero no creció mucho el río. No creció tanto, no, pero lo importante es que fue que se mojó todo, la pradera, el revolcadero de porque burro. ha estado cayendo una lluvia persistente, que esa es la que enchumba bien. ¿eh? Sí, porque cuando es una lluvia grande... Un chubasco, un chaparrón. No, cuando es grande se llevan muchas cosas, es capa vegetal, hace mucho daño, pero cuando es lluvia lenta pero persistente durante un tiempo, eso va poco a poco enchumbando. Y bueno, pero eso es bueno que llueva, a mí me gusta. A mí me gusta los que provenimos de provincia. Sí. Entonces ayer te la pasaste disfrutando de la lluvia. Estaba mirando los aguacates tan preciosos, sí, colgados, eso está... Y todo verdecito. Ay, muchacho, eso hay que vivirlo. Yo no sé cómo los depredadores se dan gusto acabando con la naturaleza. Si la naturaleza es tan pródiga. Así es. Oye, mira, vamos a conversar hoy con el doctor Jesús Félix Iglesias, y no necesariamente de medicina, porque yo creo que el paciente podrá estar enfermo, pero no está grave. Vamos a pasar revista. Salió de cuidados intensivos. ¿El paciente? Sí. Sí, porque la convención estuvo un tiempo en cuidados intensivos. Sí, pero se ha ido resolviendo el panorama. A la usanza y al estilo de las cúpulas, que es como aquí se organiza todo, porque sin mayores diferencias, la diferencia está en los colores de los partidos. Pero después los comportamientos y las cosas, eso que viven acusando a uno y otros a otro, todo eso es cuento de camino. En el fondo hay un comportamiento, porque se trata de dominicanos. No trajeron suizos de que vamos a formar PRM o el PRD o el PLD. No, hombre, no. Es la misma cosa. Las mismas prácticas, las mismas prédicas. Y sobre todo, es que yo soy el que tengo la batuta. Sí, y en mi territorio, como los cacicazgos aquella vez, no se meta nadie, no invadan nuestro terreno. Ese trujillito ancestral que cabalga en el alma de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, con el tema, por ejemplo, de la última resolución de la Junta Central Electoral, todo el mundo sabe que aquí los partidos están en campaña todo el tiempo. Y una de las cosas que se ha criticado, que se critica por lo bajo, es ¿por qué tenemos que pasar los 4 años en política? Sí. Pero los partidos lo practican, es así. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la Junta Central Electoral, real y efectivamente, aun cuando tiene capacidad de organización, de reglamentación, eso llega hasta un punto. Porque no le han dotado del instrumento legal suficiente, contundente, definitorio, que en ese marco de reglas de juego, le diga hasta dónde llegar y hasta dónde no puede. Entonces, ha tenido que salir con el colín afilado dentro de esa, insisto, capacidad limitada de reglamentación. Sí. Y sobre todo unos umbrales de indefiniciones. Claro, a reglamentar cosas. ¿Qué pasa? Que no me vengan con cuento de camino. Hay la ley y la ley. Hay una ley principal que es la Constitución. Esa es la sombrilla que abarca todo lo demás. La Constitución dice que todo lo que choque con ella es nulo de toda nulidad, de plena nulidad. Que no me vengan con cuento de camino. Que esto es legal, sí, aquello otro es legal, sí, pero vamos, ¿qué dice la ley principal? Entonces, hay una serie de derechos o garantías fundamentales que sencillamente no se pueden violentar. Que es verdad que hay un desorden en muchas cosas, sí, pero bueno, pero no le pongamos la carreta adelante, no vamos a ordenar violentando cosas, ordenemos ordenando y acoplándonos o acogiéndonos a la ley. Entonces ahora hay una serie de gente que ha dicho, estamos muy bien con la Junta, con todo lo que la Junta está bien, que salga con su mochete afilado a cortar cabeza. Sí.
Y tú dirías, bueno, si tú te vas rápidamente y ves el desorden con las discoladas y con todas esas cosas, cuando el desorden que arman los partidos en los barrios, está bien, ajá, pero esa es la única bulla que hay en los barrios. Hoy en los barrios no están los colmadones, no está todo el mundo haciendo bulla y desbaratándole los oídos. Que hay una ley contra el ruido, Entonces, que es la que deberían aplicar. No hay control de eso, no hay control de nada de eso. Entonces primero comenzamos a organizar. Entonces, esa es una forma de organizar. No, vámonos a lo legal. Entonces, ¿quién tiene que proveer ese instrumento legal que necesita la Junta para que no viole cosas en aras de querer hacer cosas bien y bien intencionadas? Porque es correcto lo primero que está haciendo la Junta, que tiene la intención de evitar el desorden, que tiene todo el mundo. Ajá, sí, ¿Tú te acuerdas que Hipólito dijo el otro día que iba para la calle? Iba para la calle. Va a tirarse a la calle, o sea, del medio. En la calle está él. Me encontré por él el otro día con él en la calle. Y en la calle están los otros. Sí. Y hay gente que se ha candidateado, que tiraron candidaturas. Ajá. Y aspiraciones, qué sé yo. O sea, todo el mundo está en política, incluyendo la Marcha Verde. Porque no es rezando, no es como un rosario que están ellos. Sobre todo te iba a decir eso. Es una estrategia o estratagema política en favor de o en contra de. Pero eso es político, eso no es religioso. Incluso la Marcha Verde está anunciando la movilización de 1 millón. Ajá, ¿y qué dirá la Junta? Porque eso es político, eso no es religioso. Ellos no andan con un crucifijo y un rosario. No. Ellos no están rezando. Y los fines, entonces, gente de partido. Entonces la Junta se tiene que meter también en eso. Obviamente. Entonces, ¿qué resulta? Hipólito dijo que iba para la calle, entonces ahora no va a poder ir a la calle. Porque Hipólito dice que está de acuerdo con la resolución de la Junta. Entonces dice el ex miembro de la Junta, mi amigo Olivares, que la Junta, que está de acuerdo con el asunto de la Junta. Y dice el pasado presidente de la Junta, que la Junta ha desbordado en esta oportunidad. Sí. Yo creo que ha desbordado de buena intención, pero ha desbordado. ¿Quién tiene la culpa? Los partidos políticos que no han aprobado en ese Congreso que es político y que hay un sector que tiene mayoría. No, el expresidente Roberto Rosario cuenta una historia de que una vez iba a discutir un reglamento y el actual presidente de la Junta dijo que eso lo iban a discutir a marcha de procesión, que duró, bueno, ¿sabes lo que duran las procesiones? Duró tan lento que ni se aprobó entonces. Bueno, entonces ese es el problema, que es dependiendo de, o a según. Entonces yo creo que hay una irresponsabilidad política en el liderazgo, o una irresponsabilidad, tenemos un liderazgo hasta prueba en contrario, irresponsable, que nada más quiere alar brasa para su fogón, cuando le conviene, cuando no se agachan, y en ese Congreso dejan que aprueben de todo, pero de todo lo que tiene que ver con los intereses que representa mucha gente ahí, pero no necesariamente lo que tiene que ver con el interés nacional, con los grandes temas nacionales que no están en debate. Aquí nada más está en primaria abierta o cerrada, es más nada, pero todas las cosas que tiene esa ley, que son fundamentales justamente para organizar a los partidos, pero sin ponerle camisa de fuerza o privar los derechos de asociación, de expresión y de una serie de cosas más. Entonces, esos temas no se están agotando. Se están agotando una cantidad de cosas que tienen que ver con los intereses. ¿Intereses como cuáles? O si vamos a aprobar primarias abiertas, entren todos, como diría Albuquerque, y entonces después en ese entren todos se puede colar cualquier cosa, Sí. Cualquier cosa, porque en el fondo es... ¿O acaso no están viendo los chiquitos que eso de no pueden manifestarse, no pueden hacer campaña, pero los que más lo necesitan son los que tienen que darse a conocer en el país, los chiquitos, o los que tienen la aspiración de crecer? A esos son los que más perjudica eso, de no movilizarse. Quédense en su casa sentado hasta que venga el 2020 a las elecciones. Pero ven acá. Los que ya tienen un nombre hecho, ya tienen toda su campaña hecha hace rato, sí, que nada más tienen que ponerse de acuerdo en determinado punto y ya ganaron las elecciones, desde mi punto de vista. Pero vamos a ver. No, entonces no, que están coincidiendo, están mirando como el cuento aquel del profesor, del toro, el visco, sí, la ventana. Le salen huyendo al toro. Que no es. Ven el toro, la ventana y el hombre visco. Ve dos ventanas y ve dos toros. Sí. Sale huyendo del toro que es,
pero resulta que se mete por la ventana que no es y lo agarra el toro que es. Sí, sí. Eso le puede pasar al PRM, al Partido Reformista y a muchas otras organizaciones, Sí. pequeñas organizaciones, que por estarle huyendo a un candidato se le puede meter un presidente. Así es. Así es. Pero bien, voy a dejar ahí, de ese tamaño. Doctor, bienvenido. Doctor Muchas Jesús Félix gracias. Iglesias, nuestro distinguido, querido invitado del día de Bueno, hoy. la primera entrevista que concede como secretario de Asuntos Internacionales. Sí, porque la última entrevista, bueno, fue la primera, entonces ya después de la jornada, para la evaluación de la convención del PRM, pero finalmente no está en la presidencia como debió haber sido. Sí, Para ver la política desde otra óptica y manejarla desde otros parámetros. y para que se produjera una verdadera renovación. Así es. Entonces no fue presidente del PRM, pero sí ahora está encargado de asuntos internacionales. De manera que, bienvenido doctor, desde lo internacional, vamos a ver qué tanto se puede arreglar lo nacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre. Tanto a Clima como a ti. Y nada, aquí en disposición de responder lo que se pueda responder. Lo que se pueda responder. Porque hay cosas que no se pueden responder porque están en capilla ardiente. O en baño de María. Así mismo, así. Doctor, Te oía comentando sobre la resolución de la Junta Central Electoral. La verdad es que este es un país muy desorganizado. claro. En algún momento hay que comenzar a ordenarlo. Sí, a precisar las cosas. Y a 2 años de las elecciones, la verdad es que para los partidos políticos es demasiado prematuro el colocar vallas, spot de televisión, jingle en la radio, vallas, caravanas. Yo creo que Porque eso sí. además, eso es un gasto enorme que solamente lo pueden justificar Los que tienen mucho cuarto. los que tienen mucho dinero. Y los que tienen mucho dinero, en esta época de transparencia, debieran de transparentar de dónde sale esa gran cantidad de dinero. Y como es tanto Pero dinero, por probablemente otro lado- ese dinero no le duela mucho. Pero por otro lado, yo creo que la Junta quedó corta en la regulación. Porque fíjate una cosa, la enseñanza primaria y secundaria es obligatoria en el país. Obligatoria. Si es obligatoria, todos los niños deben de ir a la escuela. Y además de eso, por si fuera poco, hay un bono escolar para las madres de escasos recursos que la obliga a enviar los niños a la escuela para evitar el trabajo infantil. Y ese es el bono que compensa algún trabajo infantil que el niño no pueda educarse. Entonces, si es obligatoria, si además hay un incentivo para los niños, ¿por qué tú tienes que hacerle promoción a la escuela? Por otro lado, antes de las primeras elecciones, el 2012, hubo un acuerdo de los candidatos, de todos los candidatos, que el candidato que llegara a la presidencia se comprometía en otorgar un 4% Sí. para la educación. Lo que quiere decir que ese 4% fue un compromiso preelectoral. De todos los No candidatos. de todos los candidatos. Entonces, cada 15 minutos en cualquier corte de programa hay un anuncio de la escuela, de la revolución escolar, del presidente Danilo Medina. Entonces, eso no es una campaña política prematura. Porque si es escuela, Oye, no qué hay que interesante anunciarla. perspectiva está tocando el doctor, ¿eh? No hay que anunciarla, porque es obligatorio. Sí. Pero además de obligatorio, te están dando un bono para que envíen los niños al colegio. ¿Cuánto dinero se gasta en ayudar a todos los programas, especialmente a los de la oposición, entre comillas,
con un anuncio de la escuela, Usted sabe, que no necesita anunciarse. Tú Escúcheme, anuncias lo que doctor. no se vende. Sí, escúcheme, doctor, en Perú se está discutiendo una ley restringiendo ese tipo de actividades. Ahora mismo en el Congreso peruano. Bueno, pero aquí tenemos que hablar de eso. No, porque a propósito de eso, doctor, o para mezclarlo ahí, si se regula, se establecen limitaciones a los partidos políticos para promover actividades, candidaturas, todas esas cosas, y entonces no hubiese ningún tipo de cortapisa para las labores oficiales, hasta donde lo que se haría es dejar las puertas abiertas para que el candidato o el aspirante o el gobierno de turno, en el tiempo que sea, le puede poner cualquier color, en el tiempo que sea, hay una desventaja con respecto a la oposición o a los partidos de la oposición, que entonces con los inclusive a los mismos candidatos del partido de gobierno. y del partido de gobierno. Porque Entonces, es que el presidente está haciendo una promoción exagerada en aspectos que no tiene que hacer promoción. Te estoy poniendo el ejemplo de educación. Pero eso es aplicable incluso en medio ambiente también, por ejemplo, porque el medio ambiente es una obligación de la sociedad, que debería toda incorporarse a eso. Y en otros renglones también. Pero Punta Catalina, ¿por qué tiene que haber una promoción permanente de Punta Catalina? Quizás Si se ahí, está para, construyendo. quizás ahí Además, es para contrarrestar no necesita la vender, oposición de algunos pues no sectores. necesita vender. Sí. Todo el mundo va a seguir pagando la luz. Bueno, porque en el caso de Punta Catalina se intenta explicar y educar Para contrarrestar la resistencia. sobre el proyecto, porque se han estado difundiendo opiniones, consideraciones de que el proyecto está marcado por cuestiones bastardas. Es que cuando tú analizas los costos de energía eléctrica, esta duplica los costos de cualquier energía que tú quieras instalar. Ahí es donde que expliquen eso, pero no una promoción exagerada. Entonces, el presidente tiene ventaja, sobre todo si se quiere reelegir. O sea, hay que plantearlo en la totalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se regule, pero vamos a regularlo todo. Claro. Bueno, pero también está el tema de los aspectos constitucionales. Yo lo que creo es que si hay un asunto que choca con la Constitución, vamos a modificar cualquier aspecto de ley, vamos entonces a modificar la ley. Pero vamos a hacerlo, no estar magando y no dando, como está cada rato en el Congreso, con la ley de partido, con la ley de reforma electoral, con todas esas cosas que hace el código también, el código penal. Porque hay conflictos de intereses con el asunto del aborto, que está la iglesia de por medio, hay otros sectores. Entonces vamos a engavetarlo. Pues esa ley tiene un paquetón de cosas ahí que son fundamentales para el ordenamiento y el combate a la criminalidad. Y sin embargo esto engavetado sencillamente porque hay un conflicto de si a quién complacemos, que sea a la iglesia o a la presión de la sociedad civil, de los otros sectores. Entonces, aquí realmente no se hace lo que hay que hacer, porque tiene que ser todo supuestamente concertado. Pero más que concertado, yo creo que lo que se hace es contemporizar con sectores. Sí. A este sector hay que darle esto, al otro. Reparto en vez de consenso. Sí, reparto. Y en eso se quedan muchas cosas y muchos sectores y muchos intereses se quedan fuera porque hay que complacer. Hay que complacer. Mire, yo me acuerdo, cada vez lo veo sentado ahí en ese sillón rojo. Recuerdo la campaña pasada, y ya lo he dicho un par de veces y voy a decirlo otra vez, aunque la tercera sea la vencida, que vino un joven abogado. Él estaba en la corriente de Gianilda Vázquez, apoyando a ese muchacho, no sé si era la parte oriental, qué sé yo, aspiraba a diputado. Yo creo que él tenía las condiciones en función de cómo se expresaba y una serie de cosas elementos que dio a... Y además tenía un currículum académico interesante. Y yo creo que era interesante si él llegaba a una diputación, joven por demás. Pero resulta que no, a última hora entonces había que darle la candidatura. El doctor, ¿sabe a quién? Al sector representante de... La LGBT. No, tienen al embajador ahí de aliado y otra gente más.
Y ellos no serán machos, pero son muchas. Sí. Y entonces, bueno, le quitaron para dársela a la candidatura, porque había que dársela a ese sector. Entonces, bueno, ese sector merece, sí, yo creo que sí, todos los sectores que te he representado, pero quitárselo a uno porque hay que dárselo a otro. Eso fue lo que hicieron a usted el otro día. Porque había que complacer a la cúpula, los dos gente que están dirigiendo el partido, entonces nos vamos a escoger. Pero bueno, ven acá. Bueno, uno lo que espera es que el país se vaya organizando en sentido general, y los partidos políticos tienen que ver con Fundamentalmente eso, los partidos, fundamentalmente. porque si los partidos trancan el asunto en el Congreso, lo Así trancan es. en la justicia, lo trancan en todos los lados, como es lo que está pasando. Así es. No fluye nada. Sí, no, incluso los partidos podrían marchar a una crisis de legitimidad de sus propias imágenes, que podría ser catastrófica para el país, ya que esta es una democracia de partidos. Sí, bueno, en el mundo actual, los partidos políticos en sentido general están perdiendo vigencia. Más porque es un mundo unipolar. Ya la amenaza del sistema marxista-leninista se apagó con el desbaratamiento de Rusia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y China que dice que va a tener un partido único, pero sus dos sistemas en un solo país. Sí. Es un capitalismo de Estado. Exactamente. Sí, pero el partido sigue teniendo el control. Está bien, pero ha adoptado el capitalismo como la forma de desarrollo. Y realmente la libertad en el sistema capitalista tiene diversas manifestaciones, desde los conservadores hasta el socialismo democrático. Y de hecho, por ejemplo, tú ves en Alemania que el partido de Merkel es demócrata cristiano, pero hay una alianza con los socialistas democráticos o con la socialdemocracia alemana. Lo que quiere decir que ya las ideologías en sentido general, como estamento único, no existe. Lo que se quiere desarrollar es transparencia por un lado, libertad individual y respeto por los derechos humanos y derecho respeto a las leyes. Eso ahora mismo es lo que está en boga. Y aquellos partidos que se mantengan aferrados a prácticas ya no de esta generación, pues van a quedar relegados. Hasta ahora, coger con pinza el tema, es penoso hasta cierto punto, porque los partidos, si no fuera por la parte mala que tienen, aunque siempre se dice que no hay cosa buena que no tenga mala, claro, que no tenga su parte buena. La dialéctica de la naturaleza. Exacto. Sin embargo, los partidos políticos se han ido descomponiendo y dañando, porque parece que las ideologías le servían de dique de contención para muchas cosas. Pero en esa apertura realmente ha entrado de todo. Y es lamentable porque hasta ahora los partidos son los entes para poder canalizar las cosas, las inquietudes, las reformas estructurales. Si no es con los partidos, porque los demás son intereses de otra naturaleza, que entonces lo que quieren es llevárselo todo y acabarlo con todo. ¿Qué pasó aquella vez cuando a Chávez lo trancaron por unos cuantos días y vino un señor del empresariado de apellido Carmona? Carmona no trajo la calma a Venezuela, trajo una incertidumbre tremenda y acabó con la Constitución. La que había no servía, pero entonces... Trajo una inquietona. Una inquietona. Entonces, eso vemos a veces en algunos lugares cuando, por ejemplo, representantes del sector empresarial tienen mucho dinero y tienen muchísimas cosas, pero ¿qué le falta? Bueno, poder. El poder a veces no todas las veces se consigue solo con dinero. Y entonces, o a veces se tiene el dinero, al no tener el poder, falta algo. Pero entonces se meten en los partidos. El ejemplo lo tienen que dar los gobiernos. Y los gobiernos que son cuestionados por corrupción, por impunidad, donde la justicia realmente, como en nuestro país, no es independiente totalmente, porque no es un fiscal independiente, son los jueces que tienen que también
Claro. ser independientes. Y los policías también, es que todo el mundo. ¿Verdad? Cada cual sobre jugar su todo, rol institucional. La justicia tiene que ser independiente, no importa el gobierno que esté de turno. Y esas son cosas que tenemos que llegar ahí. Pero ¿cómo llegamos ahí? Es la sociedad la que tiene que sacudirse y organizarse. La sociedad, decir el gobierno que quiere, las leyes que quiere, los jueces que quiere. Entonces, para que realmente... Bueno, una de las ventajas que tenemos en el momento actual son las redes sociales y la comunicación tan extendida en todos los órdenes. La parte buena que tiene eso, porque doctor... Bueno, tiene la parte buena de que por ahí se pueden ir canalizando las ideas necesarias para conducir este país porque a un mejor destino. Porque cuántas falsedades y cuántas barbaridades se mandan por ahí. Claro. Se montan paredones para asesinar reputaciones. O sea, eso también hay que regularlo. Bueno, pero todo eso requiere regulación. Claro. Y requiere precisamente de un sistema judicial que verdaderamente, porque la democracia, cuando tú llevas la democracia adecuadamente, óyeme, eso no es dictadura, no. Es que cumplan la ley o si no tú tienes una penalidad. Claro. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento de la ley. Lo que no puede ser que la ley sea para algunos y para otros no, para los que tienen mucho. Así no. Ahora, tienen que funcionar las instituciones. Si llevamos a los congresistas allí, por eso yo no estoy de acuerdo con llevar representantes de sectores allí, de intereses, gasero, casero, qué sé yo qué cosa, rifero. O sea, a representar intereses allí, nada más, todas las cosas que se hacen es para que beneficien a esos sectores. Hay corrientes de pensamiento que señalan que para que un diputado o una persona aspire a un puesto legislativo, debería de pasar un examen de conocimiento, de una serie de aspectos de la vida social para poder legislar. Porque tú no puedes llevar a una persona que no tenga nada en el cerebro. Claro. ¿Verdad? O que tenga muchas otras cosas, porque a lo mejor tiene mucho acerrín. Lo único que aspira es a todas las bondades que le da al cargo en cuanto a salario, bonificaciones, barrilitos, toneles y cosas de esas. Entonces, ese tipo de gente son reclutables en esas instituciones por los intereses, para entonces que voten a favor de la línea que a ellos les interesa. Entonces, por eso, todas esas cosas, o contra todo eso hay que luchar. Claro que Esta lucha es grande, doctor. Sí. Vámonos a la pausa con su permiso, doctor. Lo que la hacha va y viene, el tiempo corre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre.
¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, seguimos con el desarrollo del sondeo de esta tarde con el doctor Jesús Félix Iglesias, eminente médico, que la política quiere secuestrar, sí, pero que él es médico fundamentalmente y gran ciudadano. Doctor, ya las cosas comienzan entonces a coger su nivel en el PRM después de la ya ascensión ya formal del nuevo presidente Paliza y de Carolina Mejía, secretaria general. Y ya están despachando. Ya están despachando. Pero despachando cosas o soluciones. Aparentemente las cosas van tomando su nivel. Curso. Pero yo le hago una recomendación, no solamente a ellos, sino a todo el partido, a que debemos de activarnos. Porque hay una queja generalizada. Activarnos políticamente. Activarnos políticamente, porque hay una Pero queja, no en la calle, porque la Junta ha dicho que no. Hay una queja generalizada de que no hay oposición. Y la verdad es que... Y el PRM representa a la oposición. Que ya hace más de una semana fueron juramentadas las nuevas autoridades, las máximas autoridades. Sin embargo, no hemos tenido la primera reunión de la dirección ejecutiva. ¿Ya quedó conformada la nueva dirección ejecutiva? La dirección ejecutiva queda igual hasta que haya una reforma estatutaria. Tengo entendido que es así. Pero lo que sea, si no es esta o es una nueva o hay alguien nuevo, debemos de reunirnos y discutir los diferentes temas políticos que hay en el país. El país se ha ido movilizando independientemente del proselitismo político. Las protestas políticas no entran en esa resolución de la Junta. Y nosotros sabemos que... Las protestas políticas. No entran ahí porque eso es otra cosa. Y ahora mismo hay un campamento. ¿Hay otra cosa o muchas cosas? Porque hay... Bueno, te iba a decir que hay un campamento frente al Palacio de Justicia. Establecido de la Procuraduría. Dentro de la Procuraduría, porque se está demandando que se ejerza, los tribunales ejerzan su función. Pero si los tribunales ejercen su función y la policía a lo mejor desmantelan eso, doctor, porque ¿qué hace esa gente en medio allí? Pero dentro de la democracia. Hubo también un carreteo demandando una disminución de los combustibles. Gastando gasolina. Gastando gasolina, es un contrasentido, sí. Pero lo cierto es que no sé si fue porque coincidió, entre comillas, pero que esta semana todos los combustibles bajaron de precio. Porque lo cierto es que hay... Pero no fue por eso, porque sabes que los gobiernos no... Habían estado bajando la otra. Habían estado bajando en línea ya como 3 semanas. Pero lo cierto es que un partido de oposición debería de opinar en cada una de estas cosas. Eso es verdad. Y debería no solamente... Porque además la oposición debe servir de contrapeso. No solamente opinar, sino orientar también a la población de qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto. Y ese es el papel de un partido que está en la oposición o que estamos en la oposición, y nosotros deberíamos de estar en primera línea. Es una recomendación
que le hacemos. Yo creo que vamos a ir en esa línea porque ya se han anunciado que van a comenzar las actividades. Es verdad que ha habido muchos disgustos y que hay que buscarle la forma de colocar a diferentes personas y dirigentes connotados en algunas posiciones que hagan su trabajo, que no solamente sea para tener una tarjeta personal con un calificativo abajo de una posición, sino de un trabajo coordinado en muchísimos aspectos que tiene la vida nacional. No hay pautado todavía una reunión entonces de la comisión ejecutiva. Todavía. Ni se ha definido agenda entonces. Hay que definir una agenda. Pero entonces la Comisión Nacional Organizadora de la Convención ya rindió su informe final. Sí, rindió el informe final el día de la juramentación. Ya. O sea, ya no estuvo el presidente de la Comisión Nacional Organizadora presente, pero estuvo el vicepresidente, que fue que en principio no se sabía, creó todo un misterio allí, pero él estaba fuera del país, tengo entendido. Sí. Estaba por el Vaticano, por allá. No, él como presidente del Parlacén fue a Moscú a unos acuerdos entre parlamentos y parlamentos. Estuvo en Moscú, Madrid, y Roma. Posteriormente estuvo en Madrid y estuvo en Roma. Y llegó al Vaticano. Pero de todas maneras fue suplido por el vicepresidente, que fue el doctor José García Ramírez, y se rindió un informe. Un tolete de vicepresidente. Porque... Entonces, las posiciones municipales, los comités municipales y todo eso, ya están constituidos. Están en ese proceso. Entonces ese proceso no ha concluido. Bueno, no ha concluido del todo y por eso es que hay esa paralización. Pero que como la vida política en este país va tan acelerada, tenemos que trabajar en varios frentes al mismo momento. Y en la medida en que van conformando todas estas direcciones, también la dirección nacional también debe de fijar posiciones políticas. Parte del trabajo, doctor, que habría que esforzarse un poco o emplearse a fondo es el apaciguar algunos disgustos que había, porque se habló de que, bueno, se resolvió lo de la presidencia y la secretaria general, pero después, a otros niveles, la candidatura y dejaron, mucha gente lo soltaron en banda. Eso es parte de los disgustos que Así es, y eso es lo que se está ahora mismo buscándole soluciones. Bueno, vamos a hacer la última pausa y volvemos con el doctor Jesús Félix Iglesias, que es nuestro invitado del día de hoy. Como ven, hemos hablado de las enfermedades, de los pacientes, pero no de las enfermedades, los pacientes políticos. Pero no son los partidos. Que en salud las cosas no están tan bien. No están tan bien. No. Tienen un ministro nuevo. Sí, pero un ministro no cambia de ahora para ahorita. Salió con brillo y después se ha retirado. Salud no es cuestión de un ministro. No, Es un sistema. Es de un sistema que está caduco. El sistema está caduco. El sistema está enfermo entonces. Muy enfermo. Vámonos a la pausa de nuevo. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas. Siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos nuestra conversación interesante con el doctor Jesús Félix Iglesias, de la dirección del Partido Revolucionario y Moderno, y ahora recién estrenado como el encargado, el director de internacionales. Secretario de Asuntos Internacionales. Secretario de Asuntos Internacionales. Que dicho sea de paso, una posición interesante porque aún en el escenario el mundo está en recomposición y es un mundo global. Los partidos ya dejaron de ser visiones aldeanas. Así es. Le acomoda el carguito, para decirlo de una forma. Sí, sí. Y politista. El politista. Sí, sí, cómo no, porque como quiera que sea, tú tienes relaciones Y puede aportar. con muchos partidos y con gobiernos del mundo. Y sobre todo, uno de los objetivos principales es que hay partidos muy fuertes, tanto en América como en Europa y en Estados Unidos, que tienen escuelas de formación política. Ajá. Y si nosotros queremos una República Dominicana mejor, nosotros tenemos que pensar en esa juventud que tenemos, que tienen ansias de participar en política, pero que no tienen la capacidad o no tienen el entrenamiento necesario. Y si nosotros podemos enviar a una gran cantidad de jóvenes a educarse políticamente en los diferentes países, eso lo vamos a hacer. Doctor, usted hablaba de la necesidad de fortalecer la oposición. Justamente hay un grupo de partidos que están coincidiendo en algunas actividades y en algunas posiciones críticas con respecto al gobierno en función de lo que está haciendo o ha dejado de hacer. Realmente, ¿usted cree que, cuidado si el partido que está representando a la oposición, el PRM, no ha sido más incisivo, cuidado si no ha encontrado muchas cosas entonces que criticar, o usted entiende que hay motivos sobrados por los cuales hay que resaltar una oposición y hacer una oposición? No, pero aquí hay cantidad de cosas que hay que marcharle de frente y hacer oposición. No solo recordárselo al gobierno, sino responsable y con propuestas alternativas que sean creíbles por la población. Pero aparte de eso, también ha habido un ruido con relación a que si primarias abiertas y primarias cerradas. Eso ha distraído. La Constitución misma lo señala muy claramente, y tú decías muy bien que lo primero es respetar la Constitución, claro, y luego las leyes adjetivas, ¿verdad? Entonces, la Constitución es muy clara. Cada partido debe de decidir qué tipo de convención quiere. Si es por delegado, si es una convención con su padrón o si es una convención abierta. Eso que lo decida cada partido. Así lo dice la Constitución. Y así ha sido. Entonces, hasta ahora. ¿Por qué enredarnos en la pata de los caballos en que si tiene que ser abierto, tiene que ser cerrada y que tiene que ser la Junta que la organice? Cada partido... El tema está como a los partidos hay que darle una ayudita también, porque lo que pasa es que las cúpulas, y ya vimos cómo pasó en el PRM, cómo ha pasado en el PRD, cómo ha pasado en el PLD, en el Reformista también, y son ingredientes de discordia y de denegación de la democracia interna. Correcto. Entonces, las cúpulas, lo que no se puede es que las cúpulas, seguir dejando el asunto tan abierto, como que las cúpulas sigan imponiendo sus criterios en los partidos. Porque entonces eso serían... Lo que pasa es que las cúpulas están divididas, sí, en todos esos partidos. Entonces no pueden poner el criterio porque hay dos criterios, sí, diferentes. En el PLD ahora mismo habían dos criterios
Y en el PRM también habían 2 criterios. Y en el Reformista también. Y en el Reformista también. Entonces, hay que buscarle la vuelta, pero de acuerdo a lo que dice la Constitución, cada partido escoge la forma que quiere su convención. No hay que darle tanta vuelta a esta situación. Eso hasta la iglesia se lo recomendó. Que no es política, como dirías tú ahí, como la iglesia y los guardias no son políticos, entre comillas. Pero, por ejemplo, te voy a poner el tema de salud. El tema de salud está pasando por una crisis enorme, donde, bueno, hoy mismo la Oficina Nacional de Estadística señala que el 87% de las parturientas son madres solteras, algunas aparejadas, pero la mayoría son madres solteras. Y eso yo te puedo decir. O sea, porque para parir un muchacho no se necesita estar casado. No, pero imagínate tú lo que es el núcleo familiar recayendo solamente en una madre. No, y a Y futuro. más si es adolescente. No, y a futuro, Que ¿hacia un dónde? Un 30% Un menos. caso grave, sí. Claro, yo digo, y a futuro, ¿hacia dónde va una sociedad con esa desintegración o descomposición? Sí, familiares, La familia, uniparentales, en muchos casos. Y no solamente eso, por ejemplo, los residentes de pediatría, que la mayoría, en su gran mayoría, excepcionalmente hay un hombre, son mujeres. Son jóvenes de 25, 24 años, que tú tienes la forma de cómo hacer una super especialización fuera, y tú le ofreces el cargo para irse fuera, y te dice, no puedo porque tengo 3 hijos ya, y soy madre soltera. Tiene que quedarse con la especialización nacional, que no es mala, pero si tú quisieras no le amplía los horizontes. Exacto, no puedes, porque la mayoría ya tienen hijos y son solteras. Es un grave problema. Doctor, ¿qué le parece esa idea, iniciativa, que creo que va un poquito más allá del país? Creo que en combinación con la Unión Europea, Canadá y algo más, de instalar unos 3 o 4 hospitales en la línea fronteriza para que descongestionar un poco las maternidades y los hospitales locales, porque tú estás lleno de parturientas haitianas. Mira, cuando ¿Es solución eso es bueno? Cuando yo fui director ejecutivo de la reforma del sector salud, nosotros, los técnicos de allá, y muchos de esos técnicos hoy ocupan cargo en el gobierno, uno de ellos es el director nacional del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando estábamos discutiendo la ley de seguridad social? Que habían 3 componentes y que el 100% de los dominicanos y todo aquel que viviera legalmente en el país tenía por obligación que pertenecer a uno de esos 3 componentes. ¿Qué vamos a hacer con los ilegales? Porque no estaba contemplado, ni está contemplado en la ley de seguridad social. Y lo que pensamos fue que como el préstamo del Banco Mundial que tenía el país contemplaba la remodelamiento de los hospitales fronterizos nuestros, bueno, la única manera es buscar la ayuda internacional, óigase bien, no nosotros, ayuda internacional, para de que el lado haitiano, desde la costa norte a la costa sur del lado haitiano, establecer unidades de primer nivel de atención. Y aquellos casos que tuvieran que tener internamiento, ya sea por una cirugía, un parto y cualquier situación que necesitara internamiento, entonces pasarlo al lado dominicano, resolver el problema y transferirlo nuevamente de donde vino. ¿Pero por qué? Que no es lo que ocurre, no es lo que se da en la práctica. ¿Pero por qué se daba esa opción? Porque ningún país hace eso. No, pero cargar con lo de otro. Esa fue la idea que nosotros planteamos, pero que tanto del lado haitiano como del lado dominicano, todos estos gastos de salud deberían de corresponder a fundaciones internacionales que donaran ese dinero.
De esa manera tú podías tener también un control sanitario de todos aquellos pacientes con VIH positivo, tuberculosis, malaria, leishmaniasis y muchísimas otras enfermedades que pudieran estar en la zona. Y además, nosotros como país vecino, darle entrenamiento a enfermeras del lado haitiano y vacunadores para ayudar en el control de las enfermedades prevenibles por vacuna y ayudarlo en el entrenamiento de enfermeras. Porque nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que ayudar a Haití a su desarrollo. Pero Haití, ese plan sería Haití es el primer, desde el punto de vista comercial, es el único país que tiene balanza de pago positiva para nosotros. Aquí cualquier productor, el que vende arroz, la mitad del arroz que vende, lo vende en Haití. El que vende pollo, una cuarta parte o tercera parte lo vende en Haití. Y así sucesivamente. De todas maneras, doctor, ese sería, me luce, un programa, ojalá ese fuera el plan que se estableciera. Sí, porque lo cierto es que ahora todo eso está, cae en el presupuesto nacional. Claro, claro que sí. Y sin embargo, el renglón destinado a la salud resulta deficitario porque se está yendo en otras cosas. Aquí, con relación a Haití, nosotros tenemos que tomar conciencia que no es un enemigo nuestro. Sin embargo, aquí hay una animadversión hacia Haití en una forma que no, que nosotros tenemos que ayudar al desarrollo de Haití. Claro. Lo que pasa es que algunos que quieren ayudar desayudan con una campaña internacional de descrédito, de desayuda a República Dominicana, a la imagen. Claro. Y entonces eso. Doctor, el tiempo se nos acaba y agradecemos su tiempo, su participación como siempre interesante. Y éxitos desde el PRM y desde el plano y desde el compromiso internacional ahora, como director, secretario de internacionales del PRM. Gracias al doctor Jesús Félix Iglesias, médico eminente y gran ciudadano. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. Ahora nos vamos y volvemos mañana.